¿Ok? Bien, a continuación se hará una breve explicación del funcionamiento de la lengua hebrea. No vamos a salir enseguida sabiendo hebreo, ni mucho menos, pero quiero que es que pues se cometan errores. De pronto no hay mala intención, ¿no? Hay que decirlo, hay que partir de la buena fe, pero es el error propio del inexperto. Y de repente me preocupa, ¿no? Que ponen fotos de diccionarios, mira que aquí el Strong dice esto, que lo otro, y no es así. ¿Cómo le hacemos? No es así como lo están planteando, y ahorita vamos a tratar de explicar qué es lo que ha pasado. Bien, vamos a considerar estos conceptos. Tnuot o Nikud, que es las vocales y el proceso de vocalización. La lengua hebrea originalmente no contaba con representación gráfica para los sonidos vocálicos. Sí habían vocales al hablar, pero al escribirlos no se ponían, los cuales eran leídos de manera intuitiva, con base en algunos esquemas o paradigmas más o menos predecibles, resultando determinante el contexto para solucionar las ambigüedades. O sea, que habían, como en castellano, que tenemos la palabra vino, y puede ser el verbo venir, o puede ser el sustantivo del vino, la bebida, ¿verdad? Y a veces solamente una tilde va a marcar la diferencia. El vino de España o el vino de España. Siempre pongo esta frase de ejemplo porque es una de las más típicas de cómo una tilde marca la diferencia de significado. Se escribe perfectamente igual, pero significan dos cosas totalmente distintas, solo con una tilde. Así pasa en cualquier lengua, en hebreo no es la excepción, ¿ok? Bien, así que estamos sin vocales desde que se empezó a escribir el idioma, ¿verdad? Desde la época antiquísima, digamos que el hebreo nace como lengua más o menos con Jacob, de manera puntual, el patriarca. Ya no me atrevo a decir lo mismo con Isaac o con Abraham, es probable que sí, pero puntualmente con Jacob se considera el inicio formal de la lengua hebrea. Estamos hablando del año, pues quizás 1500, 1400 antes de Cristo, y de ahí en adelante vamos a ver que hasta el siglo octavo después de Cristo, estamos hablando 800 años después de Cristo, un equipo de lingüistas judíos, los Mesoranim, que en castellano se pone como Masoreta, o Nakdanim, que es puntuadores, se encargaron de diseñar un sistema de representación gráfica para las vocales, inspirados en el trabajo de los lingüistas sirios cristianos de las escuelas nestorianas y jacobitas, que eran unos partidos religiosos cristianos arameos en la región de Siria, y ellos fueron los primeros a empezar a utilizar símbolos diacríticos para diferenciar las ambigüedades, como digamos las tildes de nosotros en castellano, en el ejemplo de ahorita. Entonces, acá en la tierra de Israel, en el norte de Israel, en la región de Tiberia, el mar de Galilea, así para que se ubique un poco, esta escuela comenzó a formular sus propios sistemas de ensayo y error para las vocales hasta que quedó establecido. El producto resultante fue una cuidadosa serie de puntos y rayas escritas convenientemente, ya sea encima, en medio o debajo de las consonantes que ya venían, y leídos después de estas. Solo hay un par de excepciones para esa regla. Eso es como tal lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el Aleph Beit hebreo ha de considerarse de manera estructurada como sigue. Son inicialmente 22 consonantes que las tenemos aquí representadas, que son las 22 letras que existieron en la época de Jacob, la época de Moshe, la época pues, de los patriarcas. Solo esas 22. Luego, ya con el tiempo, a nivel fonético, nos damos cuenta que algunas letras, las que tenemos en paréntesis, que son la letra Beit, la Kaf, la P y la Shin, tienen dos sonidos, uno suave y uno fuerte, de manera que de las 22 consonantes iniciales salen en realidad 26 sonidos consonánticos. Tenemos 22 signos escritos, pero a la hora de hablar tenemos 26 sonidos. Ya, quiero que nos ubiquemos. Uso 22 letras para escribir, pero a la hora de leerlas, algunas las leo de una manera distinta. Puede ser el caso que nos ha ocurrido de repente en francés, por ejemplo, que a veces la H es muda y a veces es aspirada. A veces decimos l'hôpital o podemos decir en francés hoste, que es aspirada. Entonces, el mismo sonido tiene la misma letra tiene dos pronunciaciones. En este caso, estas 4 letras tienen
2 pronunciaciones, y eso hace que resulten entonces 26 sonidos. ¿Verdad? Aquí los tenemos ya representados gráficamente. Se pueden dar cuenta que este puntito en la letra Bates marca la diferencia con la otra cuando no lo tiene. Lo mismo la letra P aquí y la letra Kaf, Jaf. Esta suena B y esta V. Esta suena K y esta suena Ja. Esta suena P y esta suena Fe. Esta suena Shin y esta suena Sin, más suave. Finalmente, algunas de esas 22 consonantes poseen una forma diferente cuando ocupan el último lugar en una palabra. Lo que sería, por ejemplo, las mayúsculas para nosotros, que empezamos con una forma distinta. Estas letras, que son 5, se llaman con el acróstico de Kamnafets, que son las letras Kaf, Mem, Nun, Fe y Tzadei. Y nos da un total consolidado de 32 signos ahora ya diferenciados, ¿no? Incluyendo la parte fonética y la parte esta un poco característica del hebreo de tener letras con formas finales distintas. ¿Okay? Entonces llegamos a 32 signos como tal, agrupando todo, mezclando la parte fonética y la parte gráfica. Se pueden dar cuenta entonces que el alfabeto inicial de 22 hay que agregarle entonces por lo menos estos signos distintos que estamos viendo acá y resultarían por lo menos 27 letras en el nuevo alfabeto. 22 más las 5 formas distintas. Hay diferentes formas de organizarlo, ¿no? El alfabeto, incluyendo los sonidos o incluyendo las formas finales distintas. Eso es relativo, ¿no? Como lo quieras organizar. Aquí tenemos el consolidado de las vocales. Se inventaron los masoretas. 3 signos para la A. Todos se pronuncian A más o menos igual, a menos que la diferencia se marca ya cuando vas a cantar la Torá, porque pues hay vocales largas, vocales medias, vocales cortas, pero eso a la hora de hablar no se diferencia mucho. Aquí están los signos para la E, que son 4, ¿ok? Los signos para la I son 2, los signos para la O son 4 también, y los signos para la U son 2. Ahí los tenemos. En total son 15 signos vocálicos que tenemos en hebreo y que se utilizaron, repito, para distinguir finalmente, después de una historia milenaria, se utilizaron para distinguir o resolver las ambigüedades entre una palabra y otra. ¿Okay? Así que lo que esto significa para nuestra clase de hoy o nuestra conferencia de hoy es que no hay duda alguna de cómo se pronuncia una palabra en hebreo hoy, por lo menos desde el siglo VIII para acá. ¿Ok? Nadie puede decir con total certeza cómo se pronunciaba determinada palabra antes del siglo VIII. ¿Por qué? Porque no existe evidencia escritural, no existe evidencia arqueológica de cómo se pronunciaba. ¿Okay? No hay forma de saberlo. Tenemos un conjunto de consonantes que se pueden leer de cualquier manera, pero obviamente pues ya eso quedó estandarizado desde el siglo VIII para acá. Así que alguien salga hoy diciendo que conoce la forma de que hace 2000 años se pronunciaba, hace 3000 años, hombre, lo más probable es que esté mintiendo. ¿Me explico? Porque no hay forma, no se puede. El manuscrito hebreo de los más antiguos que hay con vocales es el Keter Aram Tzoba, que se encuentra allá en Israel. Es uno de los documentos más antiguos con el texto masorético, el texto vocalizado. Este texto vocalizado completo más antiguo que se encuentra ahora mismo es el manuscrito B19A de Leningrado, es del año 1010 después de Cristo. Es el más completo de toda la Biblia. Y de ese manuscrito es de donde sale la Biblia hebraica Stuttgartensia, que la tenía por aquí hace poco. Bueno, ustedes la conocerán. La Biblia hebraica Stuttgartensia es el texto básico de base de donde surgen cualquiera de las traducciones en cualquier idioma. ¿Ok? Porque esta Biblia fotografió ese manuscrito de Leningrado que viene con las vocales y de allí lo pasó a edición impresa para nosotros y pues le agregó aparato crítico y discusiones de crítica textual. Bueno, eso allí. De manera que, repito, si lo más antiguo antes del códice de Leningrado es el Keter Aram Tzoba y después, antes de eso no hay otra cosa.
hay consonantes solamente, pero no hay signos vocálicos. No los hay. Así que yo me puedo poner a especular cómo se podía leer una palabra o leerla a mi criterio, pero eso va a ser absolutamente subjetivo. ¿Ok? Eso va a ser ya a criterio personal. Yo me puedo inventar cualquier cosa, pero eso no sería serio, no tiene fundamento. Y eso es lo que lamentablemente muchos han hecho. Toman el nombre de Hashem, las 4 letras que vamos a ver ahorita, y comienzan a especular y a divariar y a decir cosas que no tienen cómo demostrarlas. Y aquí vamos a ver toda esta evidencia, ¿ok? Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se escriben estos signos con las letras. Aquí tenemos los signos de la A, cómo se usan con las consonantes que ya vimos. Aquí están los signos de la E, cómo se escriben debajo. Aquí tenemos los signos de la I, efectivamente también los de la O, y finalmente los de la U. Se pueden dar cuenta que algunos se escriben al lado, otros se escriben debajo, ¿cierto? Y alguno que otro se escribe arriba, como en este caso de la O que estamos viendo aquí. Bien, eso es para que tengamos una idea de cómo se ve la lengua hebrea con todos estos puntitos y guiones que de repente podemos notar aquí en estas imágenes. Repito, no hay duda, si yo tengo signos vocálicos, no tengo ninguna duda de cómo se pronuncia una palabra. Sin vocales, pues llueven las especulaciones, pero ya con signos vocálicos no hay duda alguna. Así que vamos sobre lo que se puede demostrar, sobre el objetivo. Aquí les voy a presentar, por ejemplo, cómo aparecía el nombre de Dios en los manuscritos de Qumran. Los manuscritos de Qumran, ¿qué son? Es una serie de documentos del siglo II antes de Cristo, y como se pueden dar cuenta, solo hay consonantes y no hay vocales. Yo hoy, gracias al texto masorético, puedo leer ese documento. Yo sé que aquí dice, por ejemplo, Tzfilah le David, Aromimecha Hashem Elohai Hamelech, Bevarcha Shimecha Leolam Baed, Baruch Adonai u Baruch Shmo. ¿Por qué lo sé leer? Porque ese mismo texto, que es un salmo, ahora, en el siglo VIII, cuando los masoretas le pusieron las vocales, ya me enseñaron cómo es que se lee. Si no fuese por eso, yo tendría que decir que mi abuelo y mi tatarabuelo y que toda la familia de ahí hasta hace 3000 años vienen pronunciando de una manera la lengua para yo como ponerme a discutir de que eso se pronuncia así o no se pronuncia así. Tendría que tener ese crédito y una evidencia, haberlos grabado, no lo sé, para decir, no, es que mi abuelo y mi familia vienen así pronunciando de toda la vida. Por ejemplo, ¿quiénes pudieran ponerse a discutir sobre esto? Los judíos del Yemen. Los judíos del Yemen tienen una pronunciación muy particular de la lengua hebrea, pero ellos son una colonia judía que en su tradición, cosa que tampoco pueden demostrar de todas formas, pero sí tienen en su tradición una leyenda que dice que ellos llegaron allá desde la época de Salomón. ¿Okay? Los judíos del Yemen tienen una pronunciación muy particular del hebreo y algunas vocales cambian, pero se puede entender perfectamente. Un poquito de entrenamiento, te acostumbras. Por ejemplo, en vez de decir Baruch, ellos pueden decir Boruch, Boruch en vez de Baruch. Y lo mismo sucede con los judíos de Ashkenaz, los judíos que son de Alemania, de Europa Oriental, de Rusia, Ucrania. Ellos también, en vez de decir Shabbat, ellos dicen Shabbos, Shabbos. Pero es la forma dialectal de ellos, que sin embargo no es la oficial en Israel. En el Estado de Israel, por ejemplo, se ha seguido la tradición sefaradí o la tradición oriental, ¿verdad? Que es la que se evidencia en el texto masorético. Esto es claro, eso es así contundente. Los ashkenazim pueden decir que la forma de ellos es la correcta, los yemenitas pueden decir que es la correcta, pero lo que está escrito en los textos masoréticos más antiguos es la pronunciación sefaradí. De eso no hay discusión alguna. Así que estas comunidades judías pueden pronunciar a su manera y se les respeta, ¿no? Pero no lo pueden demostrar históricamente. ¿De dónde viene? Ah, que nuestros ancestros lo han pronunciado así. Bueno, sí, pero no lo puedes demostrar que esto era lo que había antes de la época de Moisés o la época de los patriarcas. Eso es podemos decir hoy, una deformación de la pronunciación que es respetable,
pero no tiene trazabilidad histórica. Por ejemplo, la comunidad que habla Ashkenazi, de pronto su pronunciación se puede remontar a la Edad Media, ¿ok? Porque la pronunciación alemana o Ashkenazi tiene sus mezclas con el alemán, aunque tiene algunos parecidos con la pronunciación yemenita, pero sin embargo no se puede demostrar objetivamente. Ya es parte de una tradición cultural, oral, pero no. Y sin embargo, a pesar de esas diferencias o discusiones, en ninguna de las tres comunidades, ni la Ashkenazi, ni la Sefaradí, ni la Yemení, ninguna tiene una pronunciación oficial del nombre de Dios. Ninguna. Porque, como podemos darnos cuenta aquí en la gráfica, lo que está marcado en cuadros es el nombre de Dios escrito en la antigua escritura que no era hebrea, sino fenicia. Porque a veces cometemos errores y nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, si tú ves estas letras, tú dices, esto es hebreo. Si yo quiero ser preciso históricamente, esto no es escritura hebrea. Esto es escritura aramea, siria, ¿ok? Asiria, el mismo Talmud la llama Ketav Ashuri. Es asiria, esto no era de la escritura original del hebreo. El hebreo se escribía como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, en esta tablilla como de arcilla, y se pueden dar cuenta que esta escritura tampoco es que era hebrea, esta escritura era fenicia. El alfabeto fenicio fue el primer alfabeto como tal, fonético, que conoció la humanidad. Ahora se discute si de pronto fue el ugarítico, pero bueno, eso es una cosa ya un poco más profunda. Pero universalmente se acepta que el fenicio fue el primer alfabeto fonético. ¿Qué significa fonético? Es decir, con letras, porque los egipcios escribían con jeroglíficos más o menos al estilo chino, los sumerios escribían con cuneiforme y un complejo sistema de escritura, aglutinante, etcétera. Y son los fenicios los primeros que tienen la genialidad de decir, oye, yo quiero que este signo sea solo esta letra y no más nada. Este otro, esta otra letra y así sucesivamente. Y construyeron el primer alfabeto que es de 22 letras, que corresponde a lo que habíamos ahorita en la presentación anterior. ¿Okay? Las primeras 22 letras hebreas. Hebreas, entre comillas, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces una muestra del alfabeto fenicio. Yo creo que puedo ampliar un poco esta imagen quizás para ver si ustedes la pueden notar un poco mejor. Ahí lo vemos. Y esto que está encerrado en círculo con amarillo es el nombre de Hashem, de Dios. Ahí tenemos las 4 letras, Yud, Vav, He. ¿Cómo se pronunciaba esto? Ni idea. Y repito, ninguna comunidad, ni Ashkenazi, ni Sefaradi, ni Yemení, ni Taimani, puede pronunciar esto. Nadie sabe, y si alguno sabe, lo tiene absolutamente callado, porque nadie pronuncia esto. En ninguna comunidad judía del mundo se pronuncia. Y, repito, no es porque, no es porque lo quieran ocultar, es que nadie sabe. Porque cuando los masoretas fijaron el texto con vocales, ya lo vamos a ver ahorita, nunca dejaron entender que esta o cual o tal cual era la pronunciación. Ya vamos allá. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se escribía el nombre de Dios en la, mire que aquí coloco hebreo con grafía fenicia y aquí coloco hebreo con grafía aramea, porque la lengua hebrea como tal nunca tuvo alfabeto, nunca. La lengua hebrea surgió como un dialecto occidental del arameo y mezclado con lenguas cananeas y posteriormente pues comenzó a utilizar la escritura que ya existía. Pues, ¿para qué nos vamos a poner a inventar una nueva? Si ya esta escritura era usada por moabitas, por cananeos, etcétera, pues el pueblo hebreo dijo, pues yo para qué voy a inventar otra escritura. Tomamos esta de aquí, que es la grafía fenicia, y esa es la que aparece, repito, en la evidencia arqueológica más antigua, como en estas piezas de acá, el calendario agrícola de Gezer, la estela moabita. En todas esas piezas arqueológicas aparece es la escritura fenicia. Ya luego la escritura cuadrada o la escritura siria, que hoy llamamos hebreo, empezó a aparecer en la historia desde el regreso de Babilonia, porque el mismo Talmud dice que el pueblo judío, la tribu de Judá ya en particular, acuérdense que las 10 tribus ya habían desaparecido, cuando el pueblo de Judá y Benjamín fueron a Babilonia, se trajeron de allá esta escritura
que hoy se llama escritura hebrea, pero en realidad es aramea, asiria, así se le llama correctamente. Ketav Ashuri en hebreo. Bien, ¿qué pasa? Que como se pueden dar cuenta en este texto de Qumran, ya tenemos el uso de la escritura aramea, que es esta cuadradita que vemos aquí, y sin embargo, al llegar al nombre de Dios, el escriba tuvo la delicadeza de mantener el nombre original en su escritura fenicia. Fíjense ustedes, ahí está. Esto es contundente. Estamos hablando de manuscritos de 200 años antes de Cristo y vemos ya la mezcla de las dos escrituras. Se utiliza la aramea, ¿verdad?, que traen de Babilonia, cuadrada, pero el nombre de Dios se escribe en la antigua grafía fenicia. Así era como se escribía la lengua hebrea antes. Aquí tenemos la comparativa en esta tabla al lado que ya hemos visto. Bien, con esto miren que estamos hablando solo de consonantes. Ahora bien, ¿qué pasó en el siglo VIII con los masoretas? Por eso aquí pregunto, ¿qué se encuentra en los manuscritos vocalizados más antiguos? Estamos hablando ya sea del Keter Aram Tzobá o del código de Leningrado 19, ¿verdad?, que habíamos mencionado al principio. En estos textos se encuentra el nombre de Dios, que aquí vimos, estas 4 consonantes, que son 4 consonantes, y están acompañadas de 3 órdenes o sucesiones vocálicas. Aquí las tenemos. Se pueden dar cuenta que son distintas. Sobre todo, vemos que la variante más rara es esta, la del medio. Por lo menos la primera se parece con la última, ¿cierto? Solamente varía este puntito aquí, que la de acá no lo tiene. ¿Qué pasó? Hombre, que los masoretas en el siglo VIII, como no sabían o no se atrevieron o no quisieron, no sé cuál haya sido la razón, repito, o no sabían o no quisieron o no se atrevieron a colocar cómo se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue utilizar las vocales de la palabra Adonai y plasmarlas o combinarlas con las letras del nombre de Dios. Nunca para decir, oye, esto ahora se pronuncia Jehová, por ejemplo, porque hay un señor que se llama Nehemías Gordon, que está ahora diciendo, pues desde su opinión, que el nombre de Dios entonces es Jehová, ¿ok? Porque él va a un manuscrito, por ejemplo, el Keter Aram Tzobá, y te muestra, sí, mira que aquí tiene o, A. ¿Por qué es E y no A como en Adonai? Se estarán preguntando. Se pueden dar cuenta que la vocal original de la letra Aleph es una E, ¿verdad? Estos 2 puntitos que están aquí. Y sin embargo, por ser la Aleph una consonante gutural, no se puede pronunciar, no se puede escribir esa E y por lo tanto se acompaña de una A. Luego, si yo traslado estas vocales a una letra que no es gutural, ya ahí sí puedo dejar solamente la E. ¿Okay? Miren que aquí podemos verificar que esa es la E. Aquí la tenemos, miren la E, que es una, miren que debajo de la Aleph no se escribe. Debajo de las letras guturales no se escribe. Aquí está otra gutural, ¿verdad? No se escribe. Y en este caso, en las formas finales tampoco. ¿Qué pasa? En estas guturales como Aleph y Ayin, no se suele escribir la vocal Shba. Y por lo tanto, aquí en el nombre de Dios, pasa de ser una A como en Adonai, por culpa del Aleph, y aquí sí aparece la E. ¿Qué pasa? Que algunos entonces han salido a pronunciar como Jehová. Y a mí, pues en cierto modo, si yo tuviera enfrente al señor Nehemías Gordon, yo lo confrontara y le diría, bueno, ¿usted por qué está diciendo eso? Está como engañando o confundiendo a la gente, ¿ok? Sí, ahí dice eso, pero usted debe saber, como arqueólogo que dice ser, que eso no se pronuncia así. Nunca se ha pronunciado así, porque entonces yo puedo mostrar otros pasajes del mismo código Keter Aram Tzobá y decir que el nombre de Dios entonces es Jehoví, porque también sale esta vocalización. Sale y eso no se puede negar. Entonces yo no puedo ser tan parcial de decir, mira que en este pedacito dice Jehová y oculto el otro donde dice Jehoví. No puedo ser así. Eso ya sería como tendencioso, ¿no? Esta tercera forma
que es la de quizás la más abundante de la que sale en la Biblia, pero que nadie menciona, daría para pronunciar entonces con ese criterio Yesva, por ejemplo, Yesva. Aquí voy a colocar como un contrasentido, vamos a ver, para que no se piense que es igual, de pronto no es correcto. Por eso estoy poniendo entre comillas. Si yo leyera esto en hebreo, yo leería, por ejemplo, Yehová. Ah, ¿viste que es Jehová? No. Los masoretas nunca hicieron eso para que tú leyeras Jehová. Ellos pusieron esas vocales para que tú leyeses Adonai. Cuando aparecieron las vocales E, O, I, usaron las vocales de la palabra Elohim. Elohim, de manera que cuando tú te topes leyendo este nombre de Dios con las vocales E, O, I, lo que tienes que leer es Elohim y no Jehoví. Sería un error garrafal de leer Jehoví. Y nadie, fíjense ustedes, nadie, y no me extrañaría que salga alguno ahorita diciendo que el nombre de Dios es Jehoví, porque encontró otro pedacito de otro manuscrito donde salen esas vocales y sale a mostrarlo. Mira que aquí dice Jehoví. No, no, con todo respeto, pero no, eso es un error. Y o si no, otro va a salir diciendo más adelante con otro pedacito de otro manuscrito a decir que entonces el nombre en realidad es Yesva. Porque mira que aquí este manuscrito antiguo dice que es Yesva. No, esto se pronuncia es Hashem. Aquí está Hashem. ¿Por qué? Porque los masoretas utilizaron las vocales de la palabra aramea Shema, que es igualito a decir en hebreo Hashem. ¿Qué significa Hashem? El nombre. En arameo se dice Shema. Entonces, cuando un judío ortodoxo que sí sabe hebreo está leyendo la escritura y se encuentra con esta forma del nombre de Hashem, de Dios, va a leerlo Hashem. Nunca va a leer Yehva. Peor algunos que ahora ignoran el hecho de que en algunos textos, sobre todo en inglés, la letra Vav del hebreo a veces se transcribe como una Vav, como una W al castellano. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya habrán escuchado algunos diciendo Yahweh, que no sale en el texto masorético. Esa pronunciación Yahweh no sale en la Biblia, no sale. O sea, ni en el Keter Aram Tzova, ni en el texto de Leningrado. No sale. No sé de dónde se inventaron esa forma. Repito, no existe arqueológicamente hablando en ningún manuscrito hebreo. En ninguno. Ah, que por allá que los samaritanos o que los griegos escribieron así. Bueno, eso es otra cosa totalmente distinta. Y ahorita les voy a mostrar un compendio que hice de todo lo que los escribieron en griego y las formas son mucho más abundantes que estas tres. ¿Ok? Y cada quien pronunciaba a su manera. Eso no quiere decir de que ese sea el nombre de Dios. No se puede. Pero entonces, lo que a mí me sorprende de todo esto, como académico, es que siendo Yahweh o Yahvé la menos hallada en la historia, sea por transliteración de griego o sea, obviamente, como ya lo dije, en ningún manuscrito hebreo antiguo, oye, y esa sea la más popular. Yo no entiendo qué pasa con este mundo. Me explico, pero ¿en dónde están puestos los ojos? No sale Yahweh ni Yahvé en ninguna parte. Sin embargo, eso se ha tomado ahora como una punta de lanza y muchos salen a defenderlo y a decir y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Listo, hay un grupo diciendo Yahweh o Yahvé. Viene el señor Nehemías Gordon con su autoridad de judío y todo lo demás diciendo que este manuscrito, este pedacito dice Jehová y ya con eso pues él humilla o calla a los que dicen Yahvé o Yahweh y resulta que él también está siendo imparcial. Está aprovechándose la ignorancia de los demás. Y eso a mí me disgusta, no me parece honesto, la verdad. Y por eso digo su nombre propio, porque es peligroso en el sentido de que siendo una autoridad, siendo judío, teniendo conocimientos, sabiendo hebreo y todo lo demás, oye, cometa una cosa de estas. No entiendo qué interés tiene detrás de todo ese error que está sembrando. ¿Me explico? No tiene sentido. Es desconcertante esto. ¿Ok? Ustedes pueden leer la gramática de Gesenius, la gramática de Rudolf Meyer, del hebreo bíblico, que está en castellano. Vayan, pueden leerla y estas cosas las pueden comprobar.
Y repito, es que esto es lo que está escrito y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo que está escrito. No se puede cambiar la historia. No, tú no puedes ir a tomar un manuscrito masorético y borrarle las vocales y ponerle las que tú quieras ahora. Aquí está, por ejemplo, un texto que siempre muestro de ejemplo en Isaías capítulo 61, donde leemos Ruach Adonai, miren que está la palabra Adonai aquí, y miren qué vocales tiene el nombre de Dios. Voy a poder, a ver si pongo un poco más grande la imagen, permítame. Miren que tiene las vocales E, que son los dos puntitos, y la vocal I. Y la O, que por cuestión de tipografía no se ha puesto aquí. Ahí está, E-I. Pero yo como hebreo parlante, nunca voy a leer esto como Yevi ni Yehui. Nunca. Eso sería un error de analfabetismo. ¿Okay? ¿Cómo se lee este texto? Ruach Adonai Elohim Alai, Ya'an Mashiach Hashem. Fíjense que aquí está el nombre de Dios con otras vocales distintas. Yo me preguntaría a estas personas que defienden una u otra, yo, bueno, ¿y usted por qué está ignorando que aquí hay en un mismo texto dos pronunciaciones distintas? Ahí está, mírenlo, no son inventos míos. Ahí está. ¿Cómo explicas que aquí hay unas vocales y aquí hay otras? ¿Ok? Miren que aquí se repite el patrón EA, aquí se repite el patrón EA otra vez. Y si bajamos un poco, tenemos la misma combinación del principio, por eso la puse en azul. Miren, ¿verdad? Otra vez E, O, I. E, O, I, E, A. Pero esto no se lee Yehwi, ni Yehvi, ni Yehua, ni Yeva, ni nada por el estilo. Esto se lee Elohim, esto se lee Hashem, Hashem, Hashem. Todo lo que está en rojo se lee Hashem. Y lo que está en azul, acá, se lee Elohim. Ruach Adonai, Elohim, Alai. Ya'an Mashiach, Hashem oti. Levaser Anabim, Shlahani, Lahavosh Lanishbarei Lev. Likro Lishbuyim Deror, Belasurim Pekach Koach. Lasurim Pekach. Ese es el texto que leyó nuestro Señor en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4:16, cuando dice que le dieron el libro y él abrió el rollo y encontró el lugar donde decía esto. Esto es impresionante. ¿Cómo lo leyó Mashiach en ese momento? No lo puedo saber. Probablemente él sabía cómo se leía el nombre de Dios. Probablemente. No se sabe en qué momento de la historia desapareció del uso el nombre, la pronunciación del nombre de Dios. Se dice, por ejemplo, que el sumo sacerdote lo pronunciaba una vez al año cuando entraba en la fiesta, en la cita de Yom HaKippurim, y ya al final decía, pues Israel, tus pecados te son perdonados, reconciliados, y invocaba el nombre de Hashem, ya, de Dios. Pero no se sabe cómo pronunciaban. No se sabe, yo no puedo salir ahora a inventar que él decía era Yahvé o Yahweh. Eso yo no lo puedo demostrar. Nadie lo puede demostrar. Lo que objetiva y arqueológicamente se puede demostrar es que el nombre de Dios tiene a corte de hoy 3 formas de vocalización y ninguna de estas se va a leer, como ya hemos dicho, ni Jehová o Jehová, ni Jehoví o Jehoví, ni Yehva o Yehua. Y lo irónico es que, repito, insisto, la menos aparecida de todas, que es Yahvé o Yahweh, esa es la más famosa. Y es la que menos evidencia arqueológica tiene. Eso es impresionante. Aquí les voy a mostrar otro texto que es una foto de la Biblia hebraica stuttgartensia, del libro del profeta Malaquías. Y aquí tenemos el nombre de Dios escrito con las vocales EA. Aquí lo tenemos ampliado, EA. Y abajo lo tenemos con EOA. EOA, aquí lo tenemos. EOA. Miren, ahí está. ¿Cómo explica alguien que el mismo nombre tenga dos vocalizaciones distintas? ¿Por qué va a decir que entonces la pronunciación es Jehová y no Yehva, por ejemplo? ¿Por qué? Si aparece en el mismo texto bíblico. Esa no es la explicación. Eso no pretende ser una pronunciación del nombre de Dios. Lo que está diciéndole al lector es, pronuncia aquí de esta manera y pronuncia acá de esta manera, pero no creas que ese es el nombre de Dios. Así no se pronuncia. Te estamos diciendo es cómo deberías pronunciarlo aquí,
por temas de cántico, por tema de rima, por tema de extensión de la consonante o lo que sea al momento de cantar. Pero esto no es porque el masoreta te esté diciendo, mira, que se pronuncia así. Lo curioso de todo es que de esta forma, Jehová, que ahora algunos tratan de defender, de aquí es de donde salió el castellano Jehová. Porque resulta que en el castellano antiguo, voy a hacer la comparación acá, de Jehová, el castellano antiguo, la J era una I. Entonces el castellano antiguo escribió Jehová. Esto se pronunciaba Jehová. Así que el mundo hispano debería hoy estar diciendo por lo menos, Jehová. Jehová. ¿Ok? Pero en el siglo XVIII, la lengua castellana hizo una reforma ortográfica y miren que lo que era una vocal, que era la J o iota, entiéndase, iota, sería Jehová, ahora quedó siendo nuestra J. Y peor, se desvió todavía más el nombre. Y además que en hebreo tenemos 4 consonantes que son la Y, H o Yud, He, Vav, He, ¿ok? Y fíjense que en castellano ya le quitaron una H. Ahora escriben Jehová sin la última H. Hombre, deberían tener un poco de consideración y por lo menos no quitarle la H al final, ¿no? Y poner una Y aquí. Pero no, ahora tenemos Jehová. Ni siquiera el nombre Jehová está representando las 4 letras originales del hebreo. Ni siquiera. O sea, ya de por sí tiene ese defecto. Otra cosa, que la J no era J, era una Y, Jehová, Jehová, y sin embargo hoy se dice Jehová. Este sonido J no equivale para nada a la Y del hebreo, a la Y del hebreo. No corresponde. Alguno en Israel dirá, no, esa no es una Y, es una Y. Bueno, Y da igual en el término de que no es una J, no es G, Y. ¿Ok? Entonces, fíjense, Cipriano de Valera, cuando tradujeron la Biblia al castellano en el 1500 y pico, ellos escribieron, cuando encontraron este nombre de Dios, pensaron, no sé, se me ocurre a mí pensar que ellos se imaginaron que ese era el nombre de Dios. Lo que yo todavía me pregunto es qué pensaron ellos si en verdad leyeron la Biblia en hebreo. ¿Es que no se dieron cuenta acaso de que habían otras 2 formas del nombre de Dios con vocales? ¿Qué pasó allí? Ahí yo me pierdo en la historia, no termino de indagar o de saber qué hicieron ellos cuando vieron que el nombre de Dios tenía otras vocalizaciones. ¿Por qué ellos tomaron la decisión de imponer que esta pronunciación Jehová o Jehová fuese el nombre de Dios, cuando por lo menos habían otras 2 alternativas? ¿Qué criterio utilizaron? ¿Ok? No hay forma de saberlo, tendríamos que preguntarles a ellos. Ojo, repito, si fue que leyeron la Biblia en hebreo. A mí me da la impresión que no. Me da la impresión que no. Por ese hecho, a mí me late que ellos tomaron fue del griego o del latín quizás, y habría que preguntarle a Jerónimo, ahorita lo vamos a ver, qué pensaba él del nombre de Dios cuando tradujo la Vulgata y todo esto. Y sin embargo, repito, nada da sustento a que se diga ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. No se puede. Es lingüísticamente incorrecto y arqueológicamente insustentable. No se puede. ¿Ok? Repito, entonces el nombre de Hashem, de Dios, no se sabe cómo se pronuncia. Hasta ahora el Estado de Israel ni el mundo judío ha publicado la forma arqueológica y evidenciable de cómo se pronuncia. Claro que si tú le quitas las vocales puedes hacer fiesta, ¿no? Cualquiera puede pronunciar lo que quiera, pero no va a pasar de ser una mera opinión subjetiva. Y eso no creo que tenga valor o tenga sentido. Por eso es que surgen tantos diciendo tantas cosas, ¿no? Bien, ahora el nombre del Mesías, que es otro tema igual de polémico. Ya con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos a analizar algunos hechos puntuales también, históricos, ahí, objetivos, que nadie puede venir a decir otra cosa. Primero, el nombre que aparece en los manuscritos griegos del Evangelio es este que tenemos acá, que al transliterarse al castellano queda como Jesús. Jesús, fíjense que en inglés dicen más o menos como Jesus, ¿ok?
Jesús. Así lo pronunciaban los griegos. ¿Por qué? Porque el alfabeto griego es tan particular que no posee como 5 sonidos hebreos, y casualmente esos 5 sonidos hebreos que no posee el griego son los que varios de ellos hacen parte del nombre del Mesías en hebreo, ¿no? Entonces, esto es impresionante. Vamos a ponerlo un poco más amplio por acá. A ver si ahí se puede ver un poco mejor. Entonces, esta es la forma griega del nombre que sale y que se pronuncia como Jesús. Ya se podrá imaginar entonces cómo el mismo error de cambiar la I por J es lo que nos ha puesto a decir ahora en castellano Jesús. Por lo menos deberíamos decir Jesús o Jesús, así, porque así es en griego, Jesús. Culpa de los traductores castellanos, bueno, ni de ellos. Culpa de la Academia de la Lengua Castellana, que en el siglo XVIII se le ocurrió hacer esta reforma ortográfica. Oye, y lo más raro es que si vamos a hacer un cambio de fonética o del valor de un signo, pues corrijamos todas las ortografías, ¿no? Corrijámoslas todas. Hoy deberíamos estar diciendo entonces Jesús, así como se dice en griego, pero no, terminamos diciendo fue Jesús. Esta misma grafía, Jesús, ¿ok? Jesús, figura exactamente igual en la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta. Así, igualita. ¿Ok? O sea que ya hay alguien allá en el Antiguo Testamento que se llamaba en griego Jesús. ¿Ok? Ya antes de este Jesús nuestro, ya antes alguien se llamaba así en el Antiguo Testamento. Vamos a ver de quién se trata. Cuando se revisa la Septuaginta se puede constatar, verificar, que la grafía Jesús se empleó para 2 formas hebreas de un mismo nombre, sea Yeshua, aquí lo tenemos en hebreo, Yeshua, ¿ok? Yeshua, o su forma ampliada que es Yehoshua, que es la más larga que tenemos aquí. Ahí dice Yehoshua, lo podemos leer por letra, Yehoshua, Yehoshua, así se lee. Y aquí dice Yeshua, Yeshua. Estos no son 2 nombres distintos. Se pueden dar cuenta que lo que ha ocurrido aquí es que estas 2 letras se han eliminado, como suele suceder en casi todas las lenguas, cuando tú compones un apócope o una aféresis. Y así, por ejemplo, alguien que se llama Emmanuel le dicen Emma. Alguien que le dice Santiago le dicen Tiago o Santi. A otro que se llama María le dicen Mari, le quitamos la A al final, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso pasa en todas las lenguas. Entonces, Yeshua es la forma, lo que se llama el hipocorístico de Yehoshua, ¿ok? De Yehoshua. De manera que ya tendríamos simplemente que averiguar en el así llamado Antiguo Testamento o el Pacto de los Antiguos o el Testamento de los Antiguos, quién se llamó Yeshua y quién se llamó Yehoshua. Y ese es el nombre que en el griego se puso como Jesús. Y ahorita lo vamos a demostrar. Al producirse la primera versión castellana, se romanizó el nombre de Jesús a Jesús, le hace Jesús, ya lo explicaba ahora, y posteriormente con la reforma que ya les dije, se quedó en Jesús. Se volvió aspirada a la J. Antes era una vocal. Por eso es que en minúscula todavía le ponemos el puntito. Ese puntito no es ganas de adornar la letra, es que esa era la I. Antes, esa era la vocal. Solo que ahora se volvió una consonante. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa? Hay que decir, por ejemplo, que esta A de Yehoshua o de Yeshua, según algunos comentan, ¿no? Puede ser. Ahí hay forma de decir puede ser. No estoy convencido, puede ser. Algunos dicen que esta A del final no existía en la antigüedad. O sea que el nombre originalmente se pronunciaba Yeshu, pero con la letra Ayin al final. Yeshu. Lo que pasa es que la letra Ayin que tenemos aquí sombreada es una consonante gutural y tiende a sonar como una G
en la garganta muy abajo, de manera que al oído es muy difícil captarla. Yeshua, Yeshua, Yeshua. No sé si alcanzan a percibir una especie de sonido aquí en la garganta, ¿no? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Resulta que con el tiempo, según se dice en las gramáticas hebreas, cuando esta consonante empezó a desaparecer de la ortografía, los masoretas dicen, se inventaron la vocal A para obligar la escritura de la letra. Así que por eso algunos en hebreo moderno simplemente dicen Yeshu, pero eso es otro error. Así tú le preguntas a un judío hoy, oye, ¿cómo se dice Jesús en hebreo? Y te va a decir Yeshu, ¿verdad? Y otros dicen Yeshu. En este caso sería Yeshu. Pero ya esto es un error gramatical y histórico, porque si supongamos que la letra Ayin no tenía vocal originalmente, permítame un segundo, que aquí se me va a descuadrar esto. Vamos a ver, voy a deshacerlo acá primero, y le voy a quitar la vocal que tiene aquí. Supongamos que alguien demuestre que en el hebreo antiguo no había esa A. No obstante, yo simplemente tendría que borrarle de aquí y decir Yeshu. Pero, miren, dejaría el apóstrofe, que equivale a la simbología o la representación de la letra Ayin. Pero si yo le quito la Ayin a este nombre, ya estoy cambiándole o dejándolo sin significado. ¿Por qué? Porque le estoy perjudicando su raíz. La raíz del nombre Yeshua son las letras Yud, Shin y Ayin. Esa raíz Yesha o Yasha significa salvar. ¿De acuerdo? Salvar. Salvar, la raíz de salvar. Entonces, yo tengo que, pues eso es una discusión que no termina, ¿no? Repito, no termina. De manera que yo mientras tanto me quedo con lo que se puede demostrar literariamente, arqueológicamente. Si hay algunos que opinan que antes no existía, puede ser, pero eso no da, repito, para suprimir la vocal A de la letra Ayin, perdón, del nombre original Yeshu o Yeshua. No puedo hacer eso. Eso ya sería un sacrilegio, suprimir una letra de un nombre. ¿Ok? Porque ya le estás dejando sin significado. Yeshu en hebreo no significaría nada. O Yeshu, como dicen algunos. En hebreo moderno, Yeshu o Yeshu no significa nada. Por lo menos Yeshua ya te asocia con la idea de salvación. Y si vamos más allá, se pueden dar cuenta que la forma Yehoshua es todavía más específica, porque este prefijo Yeho, que indica el nombre de Dios, se ha fusionado con la raíz Yasha y ha dado como origen al nombre Yehoshua. Por eso yo prefiero decir Yehoshua, porque sin duda alguna está diciendo que es Adonai, Dios, la salvación. ¿Ok? Voy a tratar de representar esto para que vean el ejercicio, cómo se desarrolla esta transformación. Aquí tendríamos el nombre de Dios, permítame poner el teclado en hebreo. Aquí tendríamos el nombre de Dios y le vamos a sumar la raíz salvación, ¿cierto? Ahí le vamos a sumar la raíz salvación o la palabra Yeshua, que es la salvación en hebreo. El verbo yasha sería salvar y el sustantivo Yeshua sería la salvación. ¿Qué pasa? Que a la hora de yo sumar el nombre de Dios, sea con el verbo salvar o con el sustantivo salvación, lo que vamos a ver es que esta letra Hey se suprime, ¿cierto? Vamos a totalizar aquí qué es lo que ocurrió. Tendríamos la letra Hey suprimida y la letra Yud de la raíz Yasha suprimida, fusionándose con su parte final. Ahí la tenemos, ¿cierto? Aquí se ha perdido, voy a colorearla, se ha perdido la Yud y aquí se ha perdido la letra Hey. Estas dos letras se suprimen. Voy a quitar esta palabra de medio para que quede todavía más. La voy a poner como acá arriba será. Vamos a ver si la puedo bajar. No se está devolviendo. Vamos a hacerlo, pero un segundo. Vamos a suprimirla de aquí. Bajamos este cuadro. Suprimimos esto de acá.
extendemos, a ver si logro ponerla al final. Voy a ponerla más bien al final aquí, para no complicarnos. Ok, se pueden dar cuenta entonces que esta letra final del nombre de Dios se ha suprimido, así como la primera radical de la raíz Yashá. Y por eso queda Yehoshua. Ese es el total resultado, Yehoshua. Al momento de colocar las vocales tenemos Ye, O, Shu y la A. Yehoshua. Aquí está. Vamos a poner quizás el signo igual. Vamos a ver si me deja colocarlo. No. Bueno, vamos a cambiar el teclado a ver si me deja. Se invierte. Bueno, sí. Ahí, así sirve. Aquí lo tenemos. El nombre de Dios, Yud-He, Vav-He, con la raíz Yashá, que es salvación. Tendríamos Yeho, aquí lo tenemos Yeho, Shua, de la raíz Yashá. No como algunos han salido a decir ahora que la raíz Shua en el diccionario significa gritar o clamar o algo. No, 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 no. Esto es un asunto de formación de un nombre. Y existen procesos que se llaman aféresis, síncopa, apócope, y por eso es como se forman los nombres. Por ejemplo, cuando la matriarca Lea fue a ponerle nombre al patriarca Yehudá, dijo, esta vez yo daré gracias, y pone en hebreo Ode, dice en hebreo Ode Hashem, por ejemplo. Ode Hashem. ¿En qué pensó la matriarca cuando puso Yehudá? En lo que ella pensó fue en lo siguiente, les voy a mostrar. Suprimió la letra Aleph, voy a colorearla, la suprimió, y suprimió la letra Hey final. La suprimió. ¿Qué quedó entonces? Yehuda. Aquí está. Voy a colocar como en otro color para que veamos cuál quedó siendo cuál. Entonces se dan cuenta que la letra Vav, voy a ponerla como en morado para que vean que es la letra fusionada. Vamos a ver, la letra fusionada. Aquí la tenemos, ¿cierto? Y la terminación da, voy a colocarla con naranja quizás, vamos a ver. ¿Sí? La terminación da es del verbo yadá, que es agradecer o confesar. Entonces hubo una yuxtaposición de las consonantes. Yehu viene del nombre de Dios, fusionada con la letra Vav del verbo agradecer. Y da es de la raíz como tal del verbo. Entonces quedó Yehudá. Nadie va a decir Yahudá. Eso sería un error garrafal. Entonces se pronuncia Yehudá. Yehudá, así es como se pronuncia. ¿Qué significa Yehudá? Yo daré gracias a Dios. Así, eso es lo que significa. Yo daré gracias a Dios. Entonces, Yehoshua, en este caso, significaría Hashem, Dios, es la salvación. ¿Ok? Hashem o Dios es la salvación. Voy a tratar de ponerlo un poco más pequeño para que quepa allí. Listo. ¿Se dan cuenta? Esto es como opera la lengua hebrea. Así es como funciona. Y listo, así es como se escribe. Tú vas a cualquier manuscrito hebreo, sea antiguo con vocales, y vas a encontrarte que allá aparece sin discusión alguna las vocales E-U-A de Yehuda. Nadie en ningún manuscrito antiguo puso Yahudá. Nunca. Ahora hay algunos atrevidos que salen a decir que por eso es Yahudá de aleluya. Eso no tiene nada que ver, por Dios. A mí me perturba que la gente invente tantas cosas. No puede ser. Eso de aleluya no tiene nada que ver con esto. Esto es otro proceso formativo del idioma, de dos palabras separadas en una. Se producen fusiones, se pierden sonidos, se fusionan sonidos. Eso pasa en cualquier idioma. ¿Ok? Pasa en cualquier idioma. En cualquier lengua fusionamos dos términos y queda uno solo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que la gente ahora inventa y sigue inventando y no sé detrás de qué, la verdad. Es preocupante, ya eso me suena como alguna desorden mental, ¿verdad? Que la gente, existiendo la prueba arqueológica escritural, se ponga a inventar tantas cosas nuevas.
Aquí les voy a dar un ejemplo, miren. El nombre Yehoshua se puede escribir también con esta otra U y no marca ninguna diferencia. Se pueden dar cuenta que se escribe así de largo o así de corto o más corto todavía como Yeshua. ¿Ya? ¿Dónde aparece? Esta forma, Yehoshua, sale en Deuteronomio 3:21 y el texto griego pone Yisu, o en este caso Yisi porque está declinado, pero es la misma forma el nombre de Jesús. Dice Keto Yisu en etilamin y en hebreo dice Veet Yehoshua Tziveiti. Ahí está. Si vamos más claro, aquí dice Yisu, miren, Yisu, y pende Moisés tu Yisu. Le dijo Moisés a Jesús. Pero aquí en Éxodo 17:9 dice en hebreo, Vayomer Moshe el Yehoshua, Behar lanu anashim betzei lahem b'Amalek. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa? Que lamentablemente el castellano, no sé por qué extraña razón, dijo que Yehoshua fuese Josué y que Jesús fuese Jesús. Ya se están dando cuenta de lo que ha pasado. De un mismo nombre hebreo, es Yehoshua, el castellano se inventó dos nombres. Uno Jesús y el otro Josué. Así que tendríamos en la realidad, en un mundo ideal donde nunca se hubieran cometido errores o abusos, hoy estaríamos diciendo Josué el Mesías, por ejemplo, o Jesús hijo de Nun. Y le dijo Moisés a Jesús hijo de Nun. Debería ser. Pero resulta que aquí se ha disparado para todos lados y lo que hay es un completo desorden. Y por eso, no sé, la gente está especulando tantas cosas. Oye, lo correcto es que sí, Jesús, aquí lo tenemos Jesús, mírenlo. Igualito, Jesús. ¿Y qué nombre aparece en hebreo en esta cita de 2 de Crónicas 31:15? La Septuaginta dice, Diagirus Odom, que Binyamin, que Jesús, o sea, Jesús, que Simi, que Amarías, que Sejonías. ¿Y qué pasa? Que en hebreo tenemos Beayado Eden Ubinyamin Beyeshua. Vamos a ponerlo un poco más grande aquí. Beyeshua, perdón, que se pasó la presentación. No lo puedo bajar tanto como quiero. Aquí está. Beyeshua, Ushmayahu, Amarayahu, Ushhanyahu. Así se lee. Beayado Eden Ubinyamin, Beyeshua, Ushmayahu, Amarayahu, Ushhanyahu. Ahí sale Yeshua, que es lo mismo que Yehoshua, que es lo mismo que este otro Yehoshua de acá. Están las citas. Esto no se puede discutir, esto no se puede refutar con nada. Esta es la realidad objetiva y escritural que existe. El nombre griego Jesús se empleó para correspondencia del hebreo Yehoshua o Yeshua. Yo prefiero decir Yehoshua porque tuve una conversación con el líder de las comunidades judías mesiánicas de Israel, Dan Seret, y pues me dio una sorpresa tremenda porque él sí diferencia y dice que Yeshua es una cosa distinta a Yehoshua, y yo le mostré estos argumentos y no supo responder. Y simplemente se cerró y dijo, no, ya hasta aquí llegamos, no discuto más. Pero mi intención no era mostrar que yo tenía la razón ni nada, no. Yo quería era confrontar y ver qué opinaba él de esto, pero se cerró. Pero yo que les digo a la gente, yo no digo que Yeshua no se pueda decir, sí se puede decir Yeshua, claro. Pero ya vista la conversación que tuve con él y que muchos judíos en Israel dicen que Yeshua es una cosa distinta a Yehoshua, yo prefiero quedarme con Yehoshua. Porque ellos dicen que Yeshua es solo salvación. Ya, salvación solamente. Pero resulta que el nombre Yehoshua te está diciendo que es Dios mismo, es la salvación. O sea que al que le pusieron Yehoshua es Dios, es Hashem. ¿Me hago entender? Hay otro comentario en un libro judío muy antiguo, comentario bíblico, que decía que cuando los hijos de Israel ofrecían un sacrificio, voy a colocarlo acá en otra presentación, porque esto es como un extra, me avisan si me estoy extendiendo, pero bueno, yo me emociono mucho. Aquí tenemos el nombre de Dios, por ejemplo, y en este comentario se decía que 3 de esas letras, en sentido figurado, ¿no?, descendían del cielo cuando los hijos de Israel hacían un sacrificio.
y arriba se quedaba solamente una letra. Voy a colorearla aquí. Esto es muy pedagógico, ¿no? No se lo van a tomar tan a pecho. Es una enseñanza muy pedagógica. Estas 3 letras se dice que descendían al sacrificio. Y cuando el sacrificio era acepto, entonces las letras volvían a subir y se reunían otra vez con la que había quedado arriba. Entonces es muy hermoso ver que estas 3 letras están presentes en el nombre de Yehoshua, por ejemplo. Y dado el contexto de su sacrificio, del corbán que realizó, de la ofrenda de su cuerpo, para mí todavía me da mucha más razón de peso para irme por Yehoshua, enfatizando estas 3 letras que descendieron, y muy pedagógicamente, que es la presencia de Dios mismo aquí en sacrificio. ¿Ok? Y ese sacrificio de Hashem trajo la salvación, la Yeshua. ¿Me hago entender? Por eso tiene un plus más decir Yehoshua que Yeshua. ¿Se puede decir Yeshua? Sí, se puede decir. Pero aunque digas Yeshua, tienes que tener presente que no es solo salvación, como algunos han dicho. Yeshua es la misma forma de Yehoshua, solo que corta, y Yeshua no puede dejar de significar que Dios es la salvación. Así, Dios es la salvación. Fíjense ustedes. Esto es lo hermoso. Entonces, por esa razón, ¿sí? ¿Me escucha, More? Sí, sí. ¿Podríamos dar un chance en este momento para si alguien tiene alguna pregunta? Sí, claro, claro, cómo no, con gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el nombre? Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta ninguno? Bueno, del nombre de Dios. Bueno, parece que todo está claro. Bueno, Espero espero que sea así, ¿ah? Ya vamos a terminar. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Sí, hermano. Okay. Ya ve. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Ah, bien, pues vamos a continuar, More. Bueno, perfecto, cómo no, ya vamos a terminar. Después de esta explicación, yo les estoy diciendo por qué prefiero decir Yehoshua que Yeshua. No tengo problema ninguno en decir Yeshua. Ni siquiera tengo problema en decir Jesús o Jesús. Pero, hombre, dada la riqueza mental, espiritual que para mí representa el nombre Yehoshua, y dado que es evidente que se usó el mismo nombre del Salvador en griego para decir Yehoshua, el mismo nombre que sale en el Nuevo Testamento, a mí no me queda ninguna duda. Y en cuanto a mi preferencia y en cuanto a la profundidad de lo que significa decirlo y escribirlo. ¿Ok? Tenemos nada más y nada menos que el pan que descendió del cielo, ¿verdad? El maná. Aquí lo tenemos representado en estas 3 letras iniciales. Ese es el plus que tiene decir Yehoshua como tal. Ahora ya para terminar, aquí les voy a mostrar los diversos escritores antiguos usaron grafías distintas para el nombre de Dios en griego. A este respecto, la Enciclopedia Católica indica algunas. Por ejemplo, Diodoro de Sicilia escribió Yao. O sea que si alguno encuentra un manuscrito de Diodoro, dice, mira que se pronuncia Yao. No. Los heréticos valentinianos, citados por Ireneo, pronunciaban Yao o escribían Yao en griego. Orígenes escribía Yao. Clemente de Alejandría decía Yau. Ireneo decía Yaot. Porfirio decía Yeu, Yeuo. Epifanio decía Yabe o Ya. Pseudo Jerónimo decía Yaho. Y Jacobo de Edesa pronunciaba Yehye. Fíjense ustedes. Yehye. Ahí está. Y los samaritanos, según Teodoret, pronunciaban Yahbe. Fíjense ustedes. Pero son transcripciones al griego que hicieron estos escritores a lo largo de la historia y no se ponían de acuerdo. No hay una oficial. Fíjense ustedes. ¿Ya? Y esta transcripción es tardía. No es que los samaritanos nunca alguna vez hayan pronunciado Yahvé. Eso es como el que fue allá escribió abusando o pensando otra cosa, quién sabe, pero no, los samaritanos al día de hoy en Israel no pronuncian el nombre de Dios tampoco. Hay samaritanos vivos en Israel y ninguno pronuncia Yahvé, ni nada por el estilo.
Ni eso es lo que está en los textos masoréticos, ni en ninguna parte. Fíjense ustedes. Y repito, si fuese por antigüedad, pues más antiguo es Yao o Yahu, y nadie pronuncia así hoy. O sea, si fuera por eso, ¿no? Si fuera por antigüedad nada más. Y sin embargo, repito, estos manuscritos de estos llamados padres de la iglesia son los más tardíos, o bueno, los más antiguos, sería en este caso como el siglo IV quizás, que es cuando todo esto sale, o hay manuscritos que se han hallado de esa época, pero de antes no tanto. No hay casi nada del siglo I escrito. ¿Ok? Entonces, esto para ver la diversidad de que cualquiera puede salir citando a un autor antiguo y salir diciendo que ese es el nombre. Pero en hebreo ninguno de esos tiene cabida. Ninguno. Así que aspectos finales y conclusiones. Muchos ya se ha dicho respecto a la pronunciación Yahvé o Yahweh, que no aparece registrado en ninguna parte. Y se ha acudido a una lógica errónea echando mano del sufijo Yah o del nombre propio Yah para defender lo indefendible. Otros han apelado a las formas griegas que ya les mencioné, pero al fin y al cabo nos escribían de distintas maneras y ninguna de esas aparece en los manuscritos hebreos más antiguos, con vocales. Un sufijo no se puede usar como un prefijo, como es el caso de Yah. Los que apelan a decir aleluya y de ahí salir diciendo Yahvé, están cometiendo un gravísimo error de manipulación de la lengua hebrea, porque Yah es un sufijo, nunca es un prefijo. Y nunca aparece ningún nombre en la Biblia escrito con Yah, como por decir Yahshua, o Yahweh, o Yahosef, o Yahotzadak. No aparece, en serio, no aparece. Ninguno. Si eso no fuera así, yo no estaría discutiendo estas cosas. Pero yo tengo que ser enfático, y es una cuestión profesional más que todo, ¿no? De la lengua. Entonces, nunca el nombre propio Yah se empleó como preformativo de nombres propios. En su lugar sí se evidencia en toda la escritura nombres como Yehoshaphat, Yehotzadak, Yehonatán, Yehosef, y pare de contar. ¿Ok? Entonces, los dejo al final con la grafía del nombre de Dios, que no le he puesto vocales para precisamente mantenerlo allí en su solemnidad. Y el nombre de Yehoshua o Yeshua. Y que ustedes recuerden siempre que estas tres letras son símbolo de que Hashem descendió del cielo aquí a arder en sacrificio acepto, y que ahora está en los lugares celestiales. ¿Ok? Bueno, Javerim, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido clara la exposición, concisa, precisa. Ante todo, que sepan con argumentos en qué nos movemos, sepan que cualquiera que venga con otro nombre, con otra pronunciación, no va a poder defenderla. Sinceramente no va a poder. No sé qué argumento podrá sacar o apelar, pero no existe forma de defender otra pronunciación. ¿Ok? Así que, bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco toda su atención y, bueno, me despido de ustedes con mucho afecto. Y hasta una próxima. Ok, voy a dejar de contar. Gracias, Morén. No, shalom. Que el Eterno le compense por este gran esfuerzo, esta dedicación. El pueblo está agradecido. Ahí están dando gratitud de palma. Sí, ya lo sé. Todo ese esfuerzo. Nos veremos a la próxima porque queremos una próxima con otra conferencia sobre otro tema. Cómo no, perfecto. Un abrazo a todos. Saludos. Shalom. Shalom.